Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a través de Aztele.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema que está muy candente, realmente es un drama humano que pues, nos está afectando a todos. Y bueno, pues para analizar este tema y sus connotaciones geopolíticas o geoeconómicas en Sudamérica y en otras partes del mundo, tenemos el agrado de tener aquí pues, una invitada de lujo. Ella es analista política de Radio Fórmula, experta en temas internacionales, Stephanie Genaro. Qué gusto que estés con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? Estoy muy feliz de que me hayas invitado y para platicar sobre este tema que se me hace apasionante. Bueno, pues yo necesitaba tener aquí un experto en temas geopolíticos y bueno, pues qué bueno que vamos a poder aprender mucho contigo. Tenemos que sacar mucho jugo, como lo hicimos con Pepe Fernández Santillán, ¿verdad? Que tuviste ese programa, ¿no? Y claro. Teníamos que exprimirlo al máximo, ¿verdad? Porque pues esas gentes no se puede tener acceso todos los días. Pepe, porque es muy buen amigo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a iniciar. Tenemos una imagen, si la podemos transmitir, por favor. Pues mira, aquí está con algunos números cómo está la migración venezolana. En América Latina pues se han dado migraciones permanentemente. Las más conocidas obviamente son las de México hacia Estados Unidos o la de Cuba hacia otras partes del mundo, que pues son migraciones que podemos decir que son tradicionales, entrecomilladamente, pero nunca había habido, o por lo menos así en años recientes, un éxodo masivo, porque las otras migraciones como que son migraciones hormiga, ¿no? Que se dan así de poquito en poquito, ¿no? Y claro, en conjunto pues son millones. Pero en América Latina en años recientes no se ha dado una migración tan masiva. Simplemente un dato que podemos manejar, que del 2014 al 2018, podemos decir, en 5 años han migrado más de 2 millones de venezolanos. Casi 1 millón a Colombia. ¿Cómo ves esto, Stephanie? Mira, Enrique, la manera en como yo lo veo tiene mucho que ver con la geografía. Por ejemplo, sí vemos que, por ejemplo, dentro de los primeros países a los que se van los venezolanos es Colombia, Perú, Ecuador, España, Estados Unidos O México. o México. Pero ahí tiene que ver la manera en que llegan, porque mientras para que los países aledaños como Ecuador, Perú, Brasil, por ejemplo, llegan cruzando sus fronteras, reafirmando la porosidad de las fronteras. En México nos llegan ya con pasaporte y nos llegan por avión. Son casos muy diferentes. A pesar de que en México se han vuelto en la segunda diáspora, ya tenemos cerca de 40,000 venezolanos en nuestro país, pues es un tanto controlable, pero para los otros países no es controlable y esto ha despertado rachas de xenofobia, de rechazo a los venezolanos, de costos políticos muy, muy grandes y ha puesto también sobre la mesa la locura del régimen venezolano, porque mientras todos están yendo porque no pueden tener alimentos en su país, la falta de alimentos es la principal razón por la que migran y es reprochable y es deprimente. Maduro dice, ¿saben qué? Ahora yo les voy a pedir indemnización a todos los países de la región por todos los ciudadanos que yo tengo aquí, empezando por Colombia. Según Maduro, él dice que tiene 5.6 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Esto es absolutamente falso, porque el último censo de la Cancillería dice que son cerca de 940,000. Y aparte, les quiere cobrar por los maltratos que le dan a sus ciudadanos cuando llegan. Eso te habla que ya no sabe de dónde sacar dinero y que está fuera de la realidad, negando lo que está pasando. Sí, claro, él ha dicho que hasta todas esas imágenes que se ven de gente huyendo con su familia, sus niños, son montajes, ¿no? Pero fíjate qué vuelco tan dramático. Todavía hace unos años, todavía 2011, 2012, la situación era la inversa. La gente iba a Venezuela, ¿sí? Porque en Venezuela pues se vio un boom petrolero y había condiciones excepcionales. Pero fíjate, en un par de años, 2, 3 años, se invirtió la situación. Se vino la crisis económica, se vino el colapso del país y pues ahora encontramos que hay 1 millón de venezolanos en Colombia,
más de 400,000 en Perú y así en diversos países de América Latina. Ahí tenemos una siguiente imagen que nos habla el destino. O sea, primero vimos las cifras, ¿no? de cómo se reparten 2 millones. Y aquí ve cómo está el flujo migratorio, ¿no? Hacia los principales países y tú señalas muy bien cómo la geografía está determinando esto. Claro, es súper interesante porque aparte las razones por las que se fueron los colombianos de Colombia y las que se están yendo los venezolanos de Venezuela es totalmente diferente. Los colombianos se iban por la violencia de toda la guerra que tenía el gobierno con las FARC y todo lo relacionado con el narcotráfico también. Y ahora los venezolanos se van porque no pueden comer y no pueden tener dinero. Recuerda que tiene una hiperinflación casi de 1,000,000%. Ahorita vemos justamente la situación de Venezuela, pero fíjate, qué bueno que mencionas el caso de Colombia, porque ahí se da otro tipo de migración. Justamente la situación de violencia endémica de Colombia, que aquí ya alguna vez la analizamos, que como en Colombia es un problema histórico, se habla de que los desplazados, y vamos a llamarle inmigración interna en Colombia, son más de 5 millones. Claro. O sea, es una cosa terrible, ¿no? También es un drama que todavía no se ha realmente superado porque todavía no se ha logrado la pacificación. Pero, digamos, esos 5 millones se dio en un lapso, digamos, pues de los 60 para acá, 50 años, ¿no? Pero aquí ya son 2,300,000 en un lapso de 5 años, ¿no? Entonces te doy esas cifras para comparar el drama, ¿no? Es el drama de los desplazados. Mientras que en Colombia esos 5 millones se reparten en 50 años, aquí prácticamente la mitad es en 5 años. Claro. Y es tristísimo porque si te pones a analizar la edad que tienen los venezolanos que dejan su país, la mayoría tiene entre 18 y 39 años. ¿Qué te quiere decir esto? Que más que algo de primera instancia, esto es algo que va a tener consecuencias a largo plazo en Venezuela, porque se están llevando a las personas que podrían contribuir a la activación económica del país. Estamos viendo en vivo y a todo color un país que se está desfragmentando poco a poco y de una manera dolorosa. Sí, no, es terrible eso. Y justamente tú comentabas lo de la hiperinflación, que fue un tema que tratamos también aquí y en Excelsior, ahí lo publiqué. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Evidentemente, pues la causa principal de este éxodo de millones, pues es por la situación interna, ¿no? Mira aquí, según una escala, ¿verdad?, sobre hiperinflación, evidentemente esto se hizo antes de que se pronosticara para este año una hiperinflación de 1,000,000%. Aquí todavía Venezuela aparece no con el récord, porque se hizo antes de este pronóstico, pero si se cumple este pronóstico, pues Venezuela va a romper todos los récords de hiperinflación que se había dado en América Latina, y América Latina, desde, digamos, de los años 80 para acá, pues ha tenido distintas experiencias muy negativas en este problema económico. Es que, ¿no? Enrique, es que este es un caso realmente remarcable, porque en el único país que yo había visto una hiperinflación de tal magnitud es en el caso de Zimbabue. Y esto te habla del retroceso que ha experimentado Venezuela y lo puedes ver en otros indicadores. Por ejemplo, aquí te habla de una hiperinflación que hace que el dinero pues ya no valga nada. Pero también lo ves, por ejemplo, lo que están produciendo ahora, están produciendo 1,5 millones de barriles petroleros, que es lo que producían en 1947. Tienen la reserva de divisas que tenían en 1998, ¿no? También lo ves el retroceso en que el 25% de la población venezolana sufre de desnutrición. Y la mortalidad infantil ha aumentado en un 30%. Este es un salto al pasado. Y peor todavía porque pues yo recuerdo así cuando se dieron otras crisis económicas, cuando se dio el Caracazo, pues se hablaba así también muy dramáticamente, pero lo que se está produciendo ahora no tiene parangón. No tiene precedentes. Primero en Venezuela y a lo mejor a escala latinoamericana.
Pero fíjate, cuando hablas del millón de barriles que producen, y el problema de ellos es que ese millón de barriles lo tienen casi todo hipotecado con China, Sí. porque China les ha prestado y todo lo que producen ahí petróleo es para pagarle a China, o sea, terrible situación, ¿no? Sí. No hay una cadena económica capaz de sacar al país. Y es que imagínate, todo, o sea, todo lo importan. O sea, cuando llegó Chávez le dio en la torre a la economía porque empezaron a depender, el Producto Interno Bruto empezó a depender en un 97% de las ventas petroleras. Pues estaba arriba de $100 el precio del Sí, barril. pero eso se llama confiarse demasiado. Sí, no, pues petrolizó totalmente la economía y se daba el lujo de subsidiar a Cuba, a Bolivia, A los Nicaragua, amigos. ¿no? Incluso Chávez tenía un plan de hacer una refinería en Siria. Sí, es correcto. Y si no es porque estalló la guerra ahí, se hubieran ido a meter a Siria o a hacer una refinería. O sea. Oye, yo creo que se vale soñar, pero no tanto. Sí, es que Chávez sabes que se sentía como Simón Bolívar. Lo desenterró, ¿te acuerdas de cuando lo desenterraron y le rompieron hasta el dedo meñique? Sí, Fue una aberración. Sí, no, él se sentía ya un líder mundial, ¿no? ¿no? O sea, deliraba, ¿no? Ya realmente. Sí. Y han sido terribles las consecuencias. Y mira los delirios, ¿no? Maduro sigue delirando desde que dijo que Chávez se le aparecía en la forma de un pajarito. Terrible. Y mira dónde nos ha llevado ese pajarito. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Absoluta. Amigos, estamos aquí analizando las causas del éxodo masivo en Sudamérica, que ya está generando pues verdaderas complicaciones regionales, y por eso queremos hacer el análisis geopolítico o geoeconómico. Pero antes de eso, queremos ver por qué Venezuela ha llegado a esa situación. O sea, es terrible que se llegue a esa situación de hambre, de desesperación, que obliga a la gente a abandonar su país. Yo creo que, lo comentábamos Enrique y yo en el corte, yo creo que algo realmente está mal en el mundo para que como comunidad internacional estemos tolerando que algo así esté pasando en este país. O sea, la principal razón por la que los venezolanos se van de su país es porque no tienen que comer. Esto es algo deprimente, en verdad rompe el corazón escuchar sobre estos temas. Pero acuérdate que hay la doctrina de no intervención, y justamente el nuevo gobierno, si te fijas, del gobierno de López Obrador, nadie se ha manifestado sobre la crisis venezolana. Y se aduce justamente el respeto a la autodeterminación y a la no intervención. Yo creo que esas doctrinas son muy buenas en términos normales, pero las condiciones no son normales en este punto. A ver, tenemos que ver que si no intervenimos en lo que está pasando en Venezuela, apoyando por lo menos a que los ciudadanos puedan tener algo que comer, no vamos a solucionar la ola de migrantes que nos van a llegar en este país. Ya tenemos 40,000 venezolanos viviendo aquí. Hemos sido un país generoso que les ha abierto las puertas. Pero a ver, si nosotros no podemos con nuestros propios ciudadanos, si se tienen que ir a Estados Unidos para buscar mejores y mayores oportunidades, ¿cómo le vamos a hacer cuando lleguen más a nuestro país? Se nos está agotando la válvula de escape y yo no creo que solamente sea el caso de México. Yo creo que a nivel regional estamos pasando de ser un país de emigrantes a ser una región de inmigrantes. Eso es algo histórico. América Latina no está acostumbrada a recibir tanto movimiento. Y bueno, esta situación ya se está pareciendo mucho a lo que pasó con la guerra de Siria. Es correcto. Que ya ves también fue terrible esas imágenes de cómo la gente huía en desbandada, en estampida, ¿verdad? Por la guerra y la violencia. Pero aquí parecía que es otro tipo de guerra, ¿no? Una guerra económica. En Venezuela parecía que es una guerra económica del gobierno contra la gente, porque todas las medidas que ha tomado Maduro han sido inútiles. Hasta él mismo reconoció. O sea, ¿cómo es posible que antes de que salga la nueva moneda ya se había devaluado? ¿No? O sea, todavía no la sacaba y ya se había devaluado. Y luego el famoso Petro, que es una moneda digital, ¿no? ¿Cómo les llaman? Criptomoneda, ¿no? Criptomoneda. También es una moneda que pues, la creó el gobierno y no tiene ninguna... Porque la base de las criptomonedas, y tú corrígeme, es la confianza, la credibilidad, ¿no? Pero si la hace un gobierno que está totalmente desacreditado, entonces esa moneda no vale nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. Yo sí creo que es una guerra del gobierno de Maduro contra los ciudadanos, pero por todos los lados. Ahí tienes que les está yendo muy mal económico, pero también en lo político. Simplemente, si en el 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de las diputaciones, esto se hubiera reconocido, pues la democracia y el gobierno venezolano hubieran tenido un contrapeso sano que tal vez hubiera impedido llegar a donde hemos llegado. La luz se ha extinguido en Venezuela de una manera rotunda y creo que lo tenemos que tener muy, muy, muy en mente, que una posición unida siempre es necesaria. Así es. Bueno, pues para países que no tienen, digamos, un impacto directo en esta crisis, podrían decir, bueno, pues yo no intervención, me lavo las manos, ¿no? El gobierno no quiere friccionarse con otro gobierno. No así con los países que están recibiendo los migrantes directamente. ¿Cuál ha sido este impacto geopolítico de toda esta crisis, Estefanía? ¿Cuál ha sido el impacto hacia los países donde está migrando? Mira, yo creo que con todo lo que está pasando nos estamos alineando a la tendencia mundial. Estamos teniendo un segmento de la población a nivel regional que sí quiere recibir a los inmigrantes y otro que no, porque piensa que les roban sus empleos y que vienen a dañar su economía.
Y esto se ve muy claro reflejado porque América Latina es una región donde no nos sobran los recursos. Tenemos el dinero contado y los gobiernos yo creo que se ponen en la posición de, bueno, ayudamos a nuestros ciudadanos o ayudamos a los inmigrantes. Y hay a quien no le gusta. Entonces esto tiene un costo político que está haciendo que las tendencias políticas se polaricen en la región. Bueno, en Colombia están en una situación de reciprocidad porque justamente se ha invertido la situación. Cuando se dio la violencia en Colombia, los venezolanos pusieron acogida a los colombianos. Entonces el gobierno colombiano pues está muy obligado a dar la reciprocidad y dar acogido a los venezolanos. Entonces todavía, más allá de la xenofobia, todavía hay una solidaridad latinoamericana, pero el carácter masivo los está rebasando, ¿o no? Yo creo que esto que dices es muy interesante y yo lo dividiría en dos niveles. Hay una solidaridad latinoamericana que sí se está expresando a nivel gubernamental, pero también hay una realidad ciudadana. Y ahí es donde podemos tener un poco de problemas, porque a los ciudadanos que no les ha tocado vivir eso no pueden ser empáticos con los venezolanos que están llegando. De hecho, hay muchísimos casos de venezolanos que están trabajando en Colombia, que ya tienen visas, que no pueden conseguir un lugar donde vivir porque los arrendatarios se niegan a rentárselas por el simple hecho de ser venezolanos. Entonces ahí donde ves que la realidad gubernamental no necesariamente empata con la realidad ciudadana. Bueno, imagínate si aquí en cualquier país, ¿no? En México no a cualquiera le rentan, ¿no? Ahora tienes ya, tienes que tener imagínate. fiador y comprobantes de ingresos y demás, ¿no? Pues imagínate si porque aquí en México se da lo mismo. ¿Cómo se recibe a los guatemaltecos, a los hondureños, a los salvadoreños, ¿no? O sea, obviamente no hay tampoco así una gran acogida para ellos, ¿no? No, por Y supuesto si que a los no. mexicanos no les rentan por la desconfianza que hay, imagínate a los centroamericanos si alguien les va a rentar. O sea, mucho menos, ¿no? Porque pues sería un extranjero que no tiene documentos y obviamente de entrada se vuelve desconfiable, ¿no? Claro, y esto es algo que tenemos que enfrentar como sociedad. Por ejemplo, estamos acostumbrados a quejarnos de cómo se tratan nuestros migrantes cuando llegan a Estados Unidos, pero no hemos volteado a ver qué pasa en nuestra frontera sur, cómo tratamos nosotros a los inmigrantes que llegan a nuestro país para quedarse o para intentar llegar a Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestra cultura empieza a cambiar? ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando lleguen y no tengan un lugar donde vivir o un lugar donde trabajar? Porque la necesidad a veces conlleva a los robos, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En la ciudad de Paracaima han llegado muchísimos venezolanos y como no tienen trabajo, pues se dedican a robar comida para subsistir. Y esto ha generado una gran ola de xenofobia en Brasil que ha terminado porque los brasileños de esa ciudad quemen los refugios que el gobierno instaló en la frontera. Bueno, de hecho, pues los gobiernos han tenido que tomar medidas de emergencia, han tenido que reforzar los controles fronterizos, y tú comentabas el caso de Brasil, incluso el ejército ha tenido que ir a las fronteras, porque la migración, además del carácter masivo, genera externalidades. Evidentemente, por ejemplo, se sabía de epidemias, la gente luego llega enferma, entonces los gobiernos tienen que actuar con medidas sanitarias, porque pues, estas epidemias se pueden extender, y bueno, pues esa ha sido una reacción, pero obviamente los ha rebasado. Claro. ¿Qué ha hecho la ONU, la OEA? Pensamos por el sistema institucionalizado. ¿Realmente han respondido? Yo creo que han respondido muy bien en cuanto a discurso. Han expresado su alarma por lo que está ocurriendo en Venezuela, han expresado su solidaridad con los migrantes, han dicho que los países receptores tienen que tener la mejor de las intenciones, pero hasta ahí. Sí, se organizan reuniones o se convoca conferencias, Sí, sí. pero de entrada la OEA ha sido incompetente para resolver la crisis política en Venezuela, Claro, que sería la base para resolver el problema migratorio, ¿no? es correcto. Entonces ya de ahí ya hablamos de un fracaso, ¿no? Totalmente. Del lado de la ONU se toca el tema de derechos humanos, pero sí, es una gran cuestión, pero yo creo que como comunidad internacional deberían ser un poco más operativos. Por ejemplo, ¿qué tipo de recursos les van a dar a los países que están recibiendo estos inmigrantes para que no dañe su economía y les puedan dar una vida digna?
¿no? ¿Qué tipo de programas les van a ayudar a implementar para que estos inmigrantes se adapten a su población y esta no lo resienta? Hay muchas acciones que se deben tomar que no están pasando. De por sí el sistema internacional pues, ha ido debilitando por las posturas del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Que se ha ido retirando de la gobernanza mundial, se retiró de la UNESCO, quiere retirarse de la OMC. Entonces, de entrada, pues hay un debilitamiento de la gobernanza mundial, de sus organismos, por la actitud de Estados Unidos. Sí, totalmente. Y a pesar de que la semana pasada sacó un artículo de que líderes de la oposición venezolana se habían reunido con Donald Trump para explorar lo de una opción militar para acabar con el régimen de Maduro, realmente hasta el día de hoy no ha pasado nada y se necesitan acciones más que palabras. Bueno, pues después del corte vamos a analizar el resto de los organismos regionales. Vamos a la pausa. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV analizando la cuestión geopolítica, el papel de los organismos internacionales. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Sin duda, esta crisis migratoria, que es una crisis política,
humanitaria. Significa un reto para pues, el sistema interamericano y aquellos que se oponen al sistema interamericano, como es el ALBA, como es UNASUR, como es la CELAC, en fin. ¿Cuál ha sido la respuesta de esta institucionalidad que podemos decir que es de corte chavista, ¿no? Alternativa al sistema interamericano, Stephanie? ¿Cómo has visto la actitud de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua, que está en gran crisis? Mira, yo estoy muy decepcionada de esta respuesta. Yo la he visto con muy poca voluntad política y con ganas de solapar el régimen. Yo creo que como tienen la misma tendencia política, entre ellos se unen, se cubren, dicen que esto es un montaje, que esto es un complot, mientras que la vida de los venezolanos peligran y sigue siendo cada vez más miserable. De hecho, la crisis de los países del ALBA es fuerte. Se acaban de retirar de UNASUR países que ahora son parte del Grupo de Lima. Incluso Ecuador, que era de los aliados de Venezuela, se ha ido retirando por el apoyo que le han dado a Rafael Correa. Ya ves que están ahora peleados Rafael Correa y Lenín Moreno. O sea, Rafael Correa pensaba que Lenín Moreno iba a ser su títere y cuando finalmente lo descubrió que no, pues se pelearon. Entonces, Ecuador se ha ido retirando de los países chavistas y se ha ido acercando a los países del Grupo de Lima, ¿no? O sea, a final de cuentas, si lo ves geopolíticamente, es un enfrentamiento entre países democráticos frente a países autoritarios. Exacto. Yo creo que lo que está pasando con Ecuador es un caso muy, muy interesante porque cuando lo ves, el interés nacional siempre va a prevalecer entre las relaciones. No importa qué también te caiga el gobierno de un país vecino, si a ti te afecta. Y si para tener mejores recursos y poder apoyar más a tu población te tienes que alejar, te alejas y así el perdedor se va quedando solo y se realinean las fortalezas en el sistema internacional. No, y fíjate, y Maduro pues siempre culpaba a Estados Unidos o a sus aliados de sus problemas, pero que Lenín Moreno haya dicho que las políticas irresponsables de Maduro están provocando el éxodo, es un ataque muy fuerte porque viene de uno de sus exaliados que siempre pues había respaldado a sus locuras, ¿no? De política, ¿no? Claro, es que es totalmente... Mira, yo creo que un gobierno se vuelve irresponsable cuando pone su interés por prevalecer en el poder más allá del bienestar de sus ciudadanos. Yo creo que desde 2015, que empezó a aumentar la crisis después de que los precios del petróleo cayeron en 2014, el gobierno venezolano se debió de haber replanteado cómo iba a reactivar la economía, cómo iba a responder y si en verdad ellos eran la mejor opción para permanecer al frente. Ahí sus propias ambiciones los derrotaron y hoy el pueblo está pagando las consecuencias. Y bueno, pues el problema, ya que regresamos a la situación de Venezuela, que a pesar del desastre económico, finalmente Maduro sigue en el poder. Aquí una cuestión muy dramática es también cuál es el papel de la oposición venezolana, que a raíz de que sin duda Maduro les ha pegado muy fuerte, pero ellos se han ido dividiendo. Es muy triste porque Maduro va a permanecer en el poder hasta el 2025, si las cosas siguen como están. Al principio la oposición se unió para hacerle contrapeso a Maduro, pero cuando después le quitó el deseo y el poder de participar en unas elecciones regionales que conllevaban otras legislativas, la oposición se empezó a dividir, perdió la esperanza, perdió la fe, se empezaron a atacar entre ellos y hoy tenemos una oposición prácticamente inexistente. A pesar de que tiene líderes, o sea, que muchas veces lo que pasa, y a lo mejor extrapolando, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Que la oposición se ha quedado sin líderes, ¿no? Y además de fragmentada, sin líderes. En el caso de Venezuela, sí está fragmentada, pero tiene líderes importantes, ¿no? Pues Leopoldo López está ahí, ¿no? Y el que fue gobernador, que se me escapa... El gobernador de Medellín.
no era de otra provincia, no, porque ese es de Colombia, ¿no? Pero Más también de- tenía gran injerencia en el movimiento de la resistencia. Pero mira, yo creo que lo importante aquí es ver cómo, si bien tienen un liderazgo regional, que tal vez lo percibimos más en el extranjero, sobre todo en Washington, que ahí es donde se están reuniendo, a nivel local están tan divididos que les cuesta mucho accionar. Recordamos que han organizado resistencias, pero lo han hecho de manera individual. Si se unieran todos, tal vez las circunstancias serían diferentes. Porque organizaron grandes marchas. En otros países esas marchas hubieran derribado al gobierno. Pero en Venezuela, pues obviamente Maduro tiene el control del ejército y bueno, se ve que es un control muy monolítico, porque si bien ha habido algunos conatos de rebelión, pues en realidad el control que ejerce Maduro es impresionante, ¿eh? La verdad que lo que habríamos que preguntarnos aquí es qué va a pasar con el ejército ahora que Maduro ya no le pueda pagar, porque las cosas van para allá. Y acuérdate que esto ha sido como el gran clavo en el derrumbe de grandes dictadores. Me gusta mucho citar el caso de Zimbabue, el caso de Nigeria. Cuando el dictador ya no le puede pagar al ejército, este se rebela y es el que acaba dando el golpe de Estado. Y la verdad no creo que estemos muy lejos de vivir una situación de este tamaño en Venezuela. O las ambiciones políticas, ¿no? Porque también llama la atención que hay veces que es por la crisis, pero hay veces que es por la ambición de algún general, de algún político incluso, que normalmente es cuando aprovechan estas crisis para hacerse del poder del Estado, ¿no? Y ahí se ve que también, a pesar de que dentro del chavismo hay divisiones, Maduro ha logrado controlarlas, sofocarlas, ¿no? Hasta hoy. Y bueno, pues regresando a la cuestión geopolítica, algo interesante de esta crisis es que los gobiernos populistas se han ido aislando. ¿Cómo ves esta situación? Cada vez tú ves los que integran el UNASUR, que integran el ALBA, cada vez son menos y cada vez más aislados. Claro. Yo creo que se han ido aislando porque han perdido poder y han caído en ejercer irresponsabilidades fiscales. Ha recortado tantos impuestos, tantos ingresos y han derrochado toda la bonanza económica en programas sociales que se les ha olvidado poner en marcha la economía. Y cuando en el sistema internacional y aquí y en China, cuando pierdes poder económico, pierdes poder. Si tú tienes que importar todo lo que necesitas y desgraciadamente ya exportas cada vez menos, te vas quedando solo. Fíjate, ve Nicaragua, ¿no? En gran crisis con la rebelión que enfrenta Daniel Ortega, ¿no? Entonces ahí Nicaragua, en términos internacionales, está desactivado porque tiene que enfrentar su crisis interna. En Cuba como que hay barruntos de reforma, pero pues realmente todavía es muy tibio. Y Bolivia, que Evo Morales pues está pretendiendo hacer lo mismo que Maduro de perpetuarse en el poder, reflejó su aislamiento justamente, y ese como que es el corolario de todo esto que estamos platicando, en la reunión de Quito, ¿no? En la cumbre de movilidad que hubo en el 3 y 4 de septiembre, ¿no? Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. El Grupo de Lima. Justamente el Grupo de Lima surge para enfrentar la crisis de Venezuela, y países del Grupo de Lima y otros que no lo son, como Ecuador, convocaron a una cumbre de movilidad como ante la incapacidad del sistema internacional, de la ONU, la OEA y los países del ALBA. El Grupo de Lima convocó a una cumbre a principios de este mes. Platícanos, Estefany, ¿cómo viste esta reunión? ¿Cómo ves al Grupo de Lima? Nuevamente veo al Grupo de Lima con muy buenas intenciones, pero con muy poca acción. Se condena lo que está pasando con Maduro, se habla de repercusiones a nivel internacional, se mencionan incluso algunas sanciones, pero hay muy poca acción. Lo que llama la atención es que a raíz de la transición de gobierno que estamos experimentando en México, Chile empieza a tomar el liderazgo que México está aparentemente dejando, ¿no? Recordemos que su canciller Ampuro empezó a llamar esta convocatoria
y empezó a decir que había que tomar acciones. El problema es que no se dice qué, o por lo menos no está claro qué es lo que se quiere lograr. Qué bueno que comentas lo de Chile, porque justamente Chile quería ir más allá de lo que fue la declaración de Quito, ¿no? Pero fíjate, pese a que todavía falta mucho por hacer, creo que ya estas reuniones ya es un primer paso. O sea, ya los gobiernos están empezando a tomar acciones, no solamente por su cuenta, sino tratan de hacer acciones regionales, porque a final de cuentas lo que está haciendo Maduro es exportarle su crisis a todos los demás países, ¿verdad? O sea, les exporta su crisis y pues los obliga a los demás países que tomen medidas, pero ya se dieron cuenta que tienen que ser medidas regionales, ¿no? Entonces, creo que ese es ya un avance importante. Y sabes que yo creo que le diste al clavo cuando mencionaste lo de medidas regionales, porque yo creo que como región, América Latina estamos acostumbrados a que vengan otros países o otras instancias y nos ayuden a resolver nuestras crisis. Ahora estamos resolviendo nuestras crisis entre nosotros mismos y yo creo que es una prueba de madurez regional y también de nuestros mecanismos para ver qué efectivos son cuando hay situaciones de esta alcurnia. Y fíjate, regresando a lo de Bolivia, justamente Bolivia se negó a firmar la declaración de Quito, a pesar de que pues, era una declaración pues, hasta cierto punto tibia en cuanto a que pues, exhorta a Maduro, ¿verdad?, a que acepte las medidas humanitarias y que tome medidas para resolver la crisis interna. No hay una condena, así como por ejemplo Chile hubiera querido, pero finalmente Bolivia no quiso firmar esa declaración. Es sorprendente, ¿no? Yo creo que este es un caso de negación, negación y negación hasta el último minuto, porque si Bolivia acepta todo lo que se pide en esa declaración, pues abre las puertas a que también se le aplique el mismo caso. Y yo creo que Evo Morales tiene muchas ganas de permanecer en el poder. Entonces, más allá de un interés regional, lo que estamos viendo es un interés personal en países que se niegan a evolucionar, que se niegan a progresar y que viven renegados en ecos del pasado, que ya está comprobado aquí y en el mundo, que no llevan a ningún lado. Llama la atención que Venezuela, que es el principal responsable de esta crisis, no estuviera en la reunión. Claro. Pero como eran países del Grupo de Lima, y como el Grupo de Lima condenó las elecciones que hubo en Venezuela, que obviamente fueron fraudulentas, entonces Maduro pues no iba a aceptar participar en una reunión donde el principal protagonista es él. Pues claro, porque si Maduro hubiera asistido a esa reunión, él hubiera legitimado los procesos con su presencia. Entonces él lo que está haciendo ahorita es darle la espalda al mundo para ver si no pasa nada. Pero yo creo que la comunidad internacional ya se lo está tomando muy en serio y tomará acciones próximamente. Y bueno, pues hubo pues, medidas realmente audaces como aceptar los documentos ya vencidos, ¿no? O sea, los países pues en un plan, digamos, de buena onda, podemos llamarlo así, aceptaron que podían llegar los venezolanos sin documentos actualizados, sin visas y demás, ¿verdad? Como una medida humanitaria para aceptar a los migrantes. Claro. Pero la situación puede cambiar. Pensemos, en unos días va a haber elecciones en Brasil. Todo indica que la primera vuelta la puede ganar Bolsonaro y en una segunda vuelta a lo mejor puede perder. Pero en el escenario de que ganara este líder ultraderechista, entonces ya no habría buena onda para los migrantes. Claro, es lo que comentábamos hace un rato, que ya la polaridad en tendencias políticas se está rigiendo en base a lo que está pasando con Venezuela, si queremos o no a los inmigrantes. Y esto afectaría muchísimo porque Brasil es uno de los países que colinda con Venezuela y por lo tanto se afectarían las relaciones entre estos dos países y los ciudadanos que nada temen ni nada deben son los que terminarían pagando el costo. Y es que cuando tú hablas, por ejemplo, de la xenofobia, también tiene raíces en cuanto a que evidentemente el éxodo que se está dando pues afecta a los servicios públicos de la población residente. Entonces, si de repente, o sea, si de por sí hay poblaciones fronterizas, pensemos en Colombia, donde asola el crimen organizado, ya hay inseguridad, llega a haber carestía de servicios básicos y de repente llega una ola de migrantes,
pues evidentemente que la población no los va a ver bien. Y luego, pues si llegan gobiernos claramente xenófobos como el que pudiera darse en Brasil, entonces se puede poner todavía más tensa la situación regional. Claro, es un caso realmente alarmante porque los migrantes se vuelven una moneda de cambio y todo tiene un costo político. Aquí lo humanitario pasa a segundo plano y lo que importa son las elecciones y el poder político. Y ponemos sobre la mesa, mi dinero es limitado. Si los acepto, ¿esto me va a llevar al poder? O sea, ¿mi población está de acuerdo o mi población se siente amenazada? Todo depende del contexto regional. Aquí en México, por ejemplo, ya lo estamos viendo. El otro día estaba viendo una entrevista con Farida Savero, la líder de una asociación de venezolanos en México, que estaba diciendo, bueno, cuando los venezolanos llegan a México y piden derecho de asilo, pues las leyes mexicanas dicen que ya no los deben de regresar a Venezuela. Más sin embargo, hay registros de algunos casos donde esto ha ocurrido, ¿no? Claro. Pero fíjate, esta crisis de migrantes puede ser un factor que ayude justamente para que gane Bolsonaro. Claro, claro, se vuelven una moneda de cambio, una estrategia política, no es lo que estamos viendo que está pasando en el mundo. Tenemos que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, lo que le llevó al poder fue el discurso tan duro que siempre tuvo en contra de los migrantes mexicanos. En Francia, pues el Frente Nacional, que no está de acuerdo con los migrantes, casi llega al poder por el mismo discurso. Realmente no estamos tan alejados de la tendencia global, pero para nosotros es tan impactante porque yo creo que es la primera vez que nos exponemos a algo de tal magnitud a nivel regional. Exacto. La llegada de líderes como Trump justamente fortalecen las tendencias nacionalistas, proteccionistas o incluso xenófobas en otros países. Entonces, que llegara un líder similar a Brasil modificaría la correlación de fuerzas en América Latina todavía aún más, contra justamente, todavía en la década pasada los gobiernos de izquierda tenían un peso importante, ahora van a ser gobiernos más conservadores o incluso de ultraderecha. Es correcto. Y tenemos que ver cómo va a jugar todo esto en México, ¿no? Recordemos que en una de las reuniones del equipo de Donald Trump con nuestro próximo presidente, se habló de que tal vez Estados Unidos le podría dar dinero a México para que aceptara más migrantes y también se incentivara el desarrollo regional. Hay que ver cómo vamos a responder nosotros como sociedad a esto. Insisto, nosotros como mexicanos y también como latinoamericanos estamos acostumbrados a ser países de emigrantes, no de inmigrantes. Luego, fíjate, esta nueva correlación política va a generar una paradoja en cuanto a que, digamos, tradicionalmente México y Brasil se han peleado el liderazgo latinoamericano, ¿no? Cada uno se ha dicho a sí mismo que ha sido líder latinoamericano, pero si en ambos países vamos a tener gobiernos nacionalistas que están más orientados hacia adentro que hacia afuera, entonces América Latina también se puede quedar sin ese liderazgo latinoamericano. Yo creo que le acabas de dar a un punto clave. Yo creo que sí, tanto Brasil como México tienen tendencias de estar resolviendo problemas internos en este momento y ahí es donde emergería Chile, que ya lo está haciendo con el Grupo Lima. Exacto, entonces digamos, puede haber un realineamiento en cuanto a que podría ser Chile o Colombia, los países que pueden retomar este liderazgo, considerando, ¿verdad?, que también hay otros grupos económicos, ¿no?, como el Grupo del Pacífico, ¿no?, La Alianza del Pacífico. que también estos países forman parte, ¿no?, de estos grupos y que dependiendo de cómo resuelvan sus crisis internas, y yo creo que Chile todavía está en mejor situación para ocupar un liderazgo latinoamericano. Más allá de los discursos que México siempre dice que son líderes latinoamericanos o Brasil, pues a lo mejor podría ser Chile, ¿eh? Yo creo que a Chile lo que le ayuda mucho es su economía. Tiene una de las economías más sólidas de la región y no ha dejado de crecer. También tiene una de las democracias más consolidadas con gobiernos de coalición. Yo creo que todo esto gira a favor de Chile para que ocupe ese liderazgo que aparentemente está vacío. Y ha logrado exorcizar sus fantasmas internos, ¿no?, que después de un traumático dictadura de Pinochet ha logrado exorcizarlos, ¿no? Es correcto. Chile ha ido caminando muy bien hacia el progreso y está haciendo lo que se debe a nivel regional.
Y fíjate, cuando Argentina con Macri parecía que también podría ocupar un liderazgo importante, se le vino la crisis a Macri y entonces Argentina otra vez puede entrar, corre el riesgo que otra vez regrese a un ciclo populista, ¿no? A la mejor. Yo creo que eso es parte de la tragedia de Argentina, ¿no? Yo creo que Argentina es un país espectacular, tiene unos recursos naturales impresionantes, tiene gente muy capaz, muy culta, y cuando parece que va hasta arriba, que ya va a dar el salto, se cae. ¿No? Pues Es es que parte del tango. no le llegó la inversión, porque ahí está el asunto. Si no llega la inversión a un país, entonces tus planes económicos no funcionan. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, ¿por qué no sale Maduro de la crisis? Pues porque no hay inversión, no hay credibilidad. Sí, sí. Nadie cree, ¿verdad?, en sus políticas y entonces se va la inversión, que es el riesgo que podría llevar México también, ¿eh? Claro, es donde ves que si no tienes amigos en la comunidad internacional, difícilmente vas a poder llevar a cabo tus planes, y es la razón por la que países como Ecuador se están alejando de este bloque. Bueno, pues ya como conclusión podríamos decir que justamente la actuación del Grupo de Lima, de la que forma parte México, es una prueba fehaciente de que cuando se producen graves crisis internacionales, pues la política de no intervención o de respeto a la autodeterminación pues es anacrónica, es inoperante, porque en términos prácticos implica lavarse las manos y decir, pues, no me interesa, ¿no? Pero la diferencia aquí es que a pesar de que a muchos no les interese, pues sí nos pega. Vean la distancia que hay entre México y Venezuela. Ya tenemos, los venezolanos son nuestro segundo grupo de inmigrantes ya en este país. O lo resolvemos o nos resuelven. Así es, y los problemas fuertes que tenemos en la frontera sur y en la frontera norte, pues nos obliga también a pensar en soluciones regionales, porque México pues también ha sido inoperante para enfrentar estas crisis. Claro, y es que mucho se habla de nuestra frontera norte, pero muy poco de nuestra frontera sur. Y yo creo que esta frontera cada vez va a ser más relevante en nuestra realidad con nuestro país, en nuestra realidad como país y en las relaciones con nuestros vecinos y con la región. Ahí tendría que haber otra cumbre de movilidad con Centroamérica, similar a la que hubo en Sudamérica. Totalmente. Hay cumbres de a ver cómo los vamos a aceptar, cómo los vamos a insertar. Tenemos que realmente ponernos de acuerdo a nivel regional qué vamos a hacer con todos esos venezolanos que están huyendo para salvar sus vidas. Y con los salvadoreños, con los hondureños, ¿no? Totalmente. O sea, o con los nicaragüenses que ahora también van a empezar a hacer una migración importante. O sea, en Centroamérica hay un problema, hay una crisis muy fuerte de la cual México, pues, y obviamente otros países no se han hecho cargo, y yo creo que ya es un punto importante una acción como una cumbre para ver qué se va a hacer. Yo creo que esa es parte de la hipocresía internacional que hemos vivido como nación, porque los datos publicados en el INEGI indican que en los últimos 2 años hemos deportado más centroamericanos que los mismos Estados Unidos. Entonces hay que aceptar nuestra realidad como país y abordarla. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo miércoles para otro tema de interés político nacional e internacional. Hasta la próxima.